de no estar precisamente dando con el diagnóstico al inicio, digamos. Lo que sí es relevante, y por eso escuchaba atentamente al doctor Lastra, es que en la atención de ese paciente se realicen, se ejecuten todas las conductas tendientes y acordadas de manera general por la comunidad médica para hacer el diagnóstico y descartarlo o aceptarlo, digamos. Es por ello que, además de esa Lex Arti, como yo les decía, que va a ser la que finalmente nos va a defender, lo que nos va a resguardar ante una presunta acusación por no haberlo detectado, yo agregaría dos o tres elementos que son parte de la Lex Arti, pero que en estas condiciones adquieren real y especial relevancia. La primera es que, dado que hay una situación de pandemia, digamos, y hay una situación especial que la Constitución llama estado de catástrofe por calamidad pública, lo cierto es que yo instaría a que existieran verdaderos protocolos de atención a nuestros pacientes, si es que no los hay en los determinados centros. O sea, buscaría la forma de que como médicos, digamos, lográsemos establecer verdaderos protocolos que nos van a permitir, por una parte, por supuesto, ejercer la mejor medicina, pero por otra parte también, sin duda, resguardarnos en caso de que nos cuestionen posteriormente. En segundo lugar, también incluido dentro del Exarti, yo creo que cobra especial relevancia en estos tiempos el consentimiento informado, ya no solo como protocolo, no somos como papel, sino que, como lo decía también el doctor Lastra, como esta relación médico-paciente, como este vínculo entre el médico y el paciente, que en estas situaciones va a ser relevante. Yo agregaría dos elementos más, uno que tiene que ver con ser especialmente cuidadosos, certeros y asertivos en el llenado de los documentos clínicos, de los antecedentes clínicos de los pacientes que vayan atendiendo. Y finalmente, por supuesto, yo desde una perspectiva de la exartis profunda, digamos, les rogaría que buscásemos en aquellos casos que requiramos apoyo en especialistas y, por supuesto, en los comités de ética que están en todos los hospitales o que debieran estar en todas las instituciones. En resumidas cuentas, ante la inquietud de nuestros médicos de la posibilidad de error de diagnóstico dentro de este contexto, yo diría que lo fundamental, sin duda, es la Lex Artis y lo particular son estos protocolos, este uso de consentimiento informado, esta completa ficha clínica y este apoyo en especialistas y en los comités de ética. Eso yo podría responder, Mariela. ¿Aló? Consulta, ahí me escuchan, ¿no? Quiero agregarles una consulta que recibimos a través de los correos y un médico pregunta, si un profesional atiende estando asintomático y posteriormente presenta test positivo a COVID-19, ¿puede ser inculpado por los usuarios? Si quieres parto yo con la respuesta jurídica y Dale, Juan después Carlos, da la por favor. médica. Ya, a ver, puede ser demandado, querellado, siempre alguien puede ser demandado, querellado, digamos. Yo espero que no, pero eso puede ser. Pero lo relevante jurídicamente, por lo menos, es que no sea condenado. En ese contexto, yo creo que tendremos una mejor posibilidad de defensa y yo diría que una posibilidad de defensa casi rayana en la inimputabilidad en la medida en que ese profesional haya actuado conforme al ex artis y no haya habido negligencia en su actuar. De acuerdo al hipotético caso que se presenta en esa pregunta, digamos, eh, no habría necesariamente, ni mucho menos, digamos, responsabilidad si es que estaba asintomático el paciente, digamos, y los médicos propiamente tales. Quiero hacer un punto, esto ya está pasando, digamos, nos ha llegado información, por lo menos de Italia, de que hay pacientes que han intentado acciones en contra de los médicos porque los estarían inculpando por haberles, por haberles traspasado, digamos, el coronavirus, pero claramente ello es, desde el punto de vista jurídico, una acusación bastante peregrina. No sé, Jaime, Jorge, si tú tienes algo que decir. Sí, sí quiero agregar dos cosas.
Una, me parece que la definición fundamental es la que acaba de hacer nuestro abogado, porque ciertamente, tal como él señalaba, el riesgo de reclamo o de acusación no lo podemos evitar de por sí. Sin embargo, lo fundamental es cuál es el escenario de respaldo con el cual nosotros nos podemos enfrentar a una situación de ese tipo. En ese contexto, dos cosas quisiera agregar. La primera es que, poniéndonos en el escenario de realidad, eso solo es posible que ocurra en la atención ambulatoria, de la urgencia, de las clínicas, de la consulta privada o de la consulta de especialidades. Y por lo tanto, lo importante es que en ese escenario nosotros tenemos que tomar las precauciones que se han establecido: la distancia, el lavado de manos, el uso de mecanismos de protección personal para las manos en el examen, y mascarilla también son precauciones fundamentales. Entonces, yo diría primero prevención, y esa prevención tiene que ver con tomar estas medidas que hemos señalado. Y la segunda cuestión que me parece importante agregar y que tiene que ver también con la respuesta a lo que nos planteaba al comienzo nuestra periodista, es que hay que estar mirando el escenario epidemiológico. Evidentemente, en la medida que la circulación tiene niveles relativamente bajos de distribución, como en el escenario en el que hoy día estamos, los riesgos son menores. Pero en el minuto en que la circulación sea mucho más abundante, que tengamos una frecuencia de contactos mucho mayor, ese riesgo es mayor y por lo tanto es el minuto de ir aumentando las medidas de protección y el uso de todas estas para evitar no solo el contacto con un paciente, sino que también entre el equipo de salud, con los otros colegas, y así nos podemos precaver de esta tarea que, repito, es de carácter social y que tiene que ver con disminuir la circulación viral, que es un compromiso que no es solo del conjunto de la ciudadanía, sino que en nosotros cobra una especial relevancia. Así es, doctor. Muchas gracias por la explicación. Como vamos recordando y vamos retomando, estamos en directo. Esta es nuestra primera videoconferencia que estamos realizando. Recordamos que estamos con dos especialistas de nuestra fundación, con el doctor Lastra y también con el abogado jefe Juan Carlos Bellos, quienes nos están realizando distintas aproximaciones al contexto sanitario y judicial al cual se pueden ver enfrentados los médicos. Ahora, en el segundo punto que también hemos analizado y también a partir de la recepción de todos los antecedentes que nos hicieron llegar los médicos por nuestras distintas plataformas, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es la falta de seguridad y equipos de protección personal que pueden enfrentar los médicos. Precisamente una de las preocupaciones de los profesionales del área de la salud es atender en condiciones precarias a los que se exponen a enfermarse, especialmente por la falta de equipamiento personal. Abrimos la primera consulta, no sé si para don Juan Carlos o para el doctor Lastra. Vamos, ¿qué ocurre si no se cuenta con estos equipos? El médico puede negarse toda vez que corra el riesgo, tanto el mismo médico, el paciente o la familia del paciente. Eso. Gracias, Pedro, por la pregunta. Voy a partir yo, Jorge, si no te molesta, para dejar el cierre magistral que lo hagas tú. En ese contexto, lo primero que habría que decir es que claramente la falta de recursos, y en este caso de los EPP o equipos de protección personal, no es algo nuevo en el servicio público, ni es algo nuevo que conozcamos nosotros en el ámbito de la defensa de los médicos, sino que es como decía en alguna oportunidad, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, es un mal endémico del sistema público chileno, y así lo manifestó textualmente. Ahora, puesto en ese contexto, lo cierto es que desde el punto de vista
estrictamente normativo, es decir, estrictamente jurídico, existen vías para poder impugnar, para poder hacer presente, para poder llamar la atención ante esta carencia de equipos de protección personal o de medios en términos generales. Y esa vía es la que nos entrega el artículo 62 del Estatuto Administrativo, que es la representación administrativa. ¿Y en qué consiste la representación administrativa? Consiste en que mediante un documento formal, dicho sea de paso para aquellos que estén escuchando, nosotros contamos con ese modelo de documento y lo podemos de alguna manera compartir con nuestros médicos en caso que así sea, pero de una medida formal los profesionales le hacen presente, le representan a la autoridad administrativa la carencia o la necesidad de contar con determinados medios para poder ejercer la profesión desde una perspectiva segura, tanto para los pacientes incluso como para los médicos. Ahora bien, además de eso, sin duda que estas carencias, digamos, es importante no solo representarlas en lo jurídico, sino que también hacerlas presentes por las vías que ustedes estimen pertinentes, porque resulta ser que, por un lado, entendemos que hay una fuerte voluntad de levantar, digamos, como corresponde el sacrificio del sector salud o de las personas que trabajan en salud, pero para eso, sin duda, que requieren al menos la protección mínima. Pero, puestos en concreto, yo diría que la norma también, el artículo anterior al que yo le hacía presente, el artículo 61 del Estatuto Administrativo, establece que los funcionarios tienen lo que se llama el deber de obediencia, el deber de desempeño personal y regular, así como el deber de desempeño continuo de las labores establecidas por sus superiores jerárquicos. Si a ello yo le sumo lo que establece la ley 18.575 en su artículo 3, que es precisamente el principio de continuidad de las labores del Estado, resulta más bien posible decir que desde una perspectiva formal yo no puedo, sin caer en un incumplimiento, en una subordinación administrativa, ergo, con todas aquellas eventuales sanciones que se pudiera acarrear, yo no puedo negarme a cumplir funciones que me indique mi jefe administrativo, sí puedo representarlas. ¿Qué gano con la representación? En términos bien estrictos y legales, digamos, yo lo que hago de alguna manera es que traspaso la responsabilidad. Y al traspasar la responsabilidad, hago responsable a la autoridad administrativa de las carencias de ese sistema. Lo que sí, de alguna manera, podemos establecer, y esto es importante que lo sepan de acuerdo al decreto número 4, digamos, de la instrucción presidencial, que aquellos médicos que se encuentren en los grupos de riesgo, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, etcétera, tienen la posibilidad y el derecho, que hay que ejercerlo, a no realizar las labores cuando éstas no den seguridad. De hecho, incluso las mujeres embarazadas pueden, efectivamente, deben estar ajenas al contacto con pacientes sospechosos o derechamente diagnosticados con coronavirus. Yo no sé si eso da cuenta de la respuesta, pero además les quiero recordar las circulares que ha emitido el Ministerio de Salud, la C37 número 1 y la número 2, donde establece precisamente tanto los protocolos como la racionalización de estos mismos en el uso de lo que debiera contar cada médico. Pero en términos generales, como les decía, desde una perspectiva formal, nos obliga a seguir trabajando en nuestra condición de funcionarios públicos, a menos que podamos, de alguna manera, imputar eso a un grupo de riesgo. Precisamente, perdón, Juan Carlos, hemos estado revisando nuestras diversas plataformas y nos hacen la siguiente consulta. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué recomendaciones hace Falmet a los médicos si un centro de salud no cuenta con los equipos de protección personal o se hacen escasos constantemente? Esta es una constante pregunta por parte de los médicos que nosotros la vamos evidenciando en todas nuestras plataformas y especialmente en redes sociales. Gracias, Pedro. Efectivamente, lo primero que yo les podría recomendar es que se contacten inmediatamente con nuestros abogados, digamos, para que en conjunto
hagamos esta representación del artículo 62 del Estatuto Administrativo, porque efectivamente es la que nos va a permitir de alguna manera traspasar la responsabilidad. En segundo lugar, si estuviésemos en esta situación de pacientes que están en riesgo, digamos, de que pertenecen a los grupos de riesgo de los que están definidos por norma, claramente uno pudiera protegernos mediante también determinados reclamos administrativos que han dado lugar y que se han potenciado en el último tiempo. Reclamo administrativo, es decir, hacer presente a la autoridad más allá de la representación de que lo que se está haciendo no corresponde, digamos, que vulnera, y vulnera sin duda la Constitución, vulnera sin duda el Ejecutivo presidencial y por supuesto yo haría fuerte hincapié en un decreto, en un dictamen, perdón, que emitió la Contraloría General de la República hace unos días, el 36 número 10 del 2020, donde establece que se puede separar a uno o más funcionarios que están en riesgo precisamente de contraer esta enfermedad, sobre todo si es que no hay medios que así lo protejan. En consecuencia, llamar al abogado, representación, eventual reclamo administrativo y, por supuesto, yo diría que hay también un poco la labor gremial y comunicacional que pudiera apoyar esa medida. Así es, Juan Carlos. Muchas gracias. Recordamos a todos nuestros médicos presentes que estamos abordando el tema de falta de seguridad de recursos, y ahora vamos con este mismo tema a conversar con nuestro asesor del área de la docencia, el doctor Jorge Lastra. Doctor, adelante. No sé si darte las gracias por tener que responder una pregunta tan compleja como esta, ¿no? Por cierto, tenemos nuestro brillante abogado que ha firmado los fundamentos jurídicos y normativos para la conducta. Pero sin ánimo de escabullir el fondo del asunto, a mí me parece que este hecho colisiona de manera bien dramática con, por cierto, la preocupación que cada uno de nosotros tiene respecto del desafío de atender pacientes que tienen alta contagiosidad, por un lado, y por otro lado, el no abandonar a nuestros pacientes, cuestión que está planteada en las declaraciones más significativas de los médicos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo resolver de mejor manera esta colisión? Por cierto, está el fondo jurídico y normativo que ya se ha señalado. Entonces, yo quisiera más bien aproximarme a este tema desde una dimensión un poco más pedestre y cotidiana, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer representación de las carencias, como se ha señalado, pero también tenemos que participar de un ejercicio colectivo de cómo construimos mejores condiciones de seguridad también, siendo parte no solo del reclamo, que por cierto hay que hacerlo, no quiero eludirlo, pero también de cómo generamos respuestas, ¿no? Yo quiero compartir nuestra experiencia como hospital. Ha sido, primero, ser muy claros y categóricos de cuáles son las estrictas necesidades que tenemos en esta materia, porque hay un espacio muy grande también de incertidumbre, de ambigüedad, de cuáles son y cuáles no son. Hay un conjunto bien importante de posibilidades de colaboración nuestra en nuestro propio cuidado, haciendo un riguroso aseo de manos, haciendo un adecuado uso de los recursos de protección también para darle su mayor utilización. Y lo que nosotros hemos hecho en el entendido de que se nos avecina una situación muy compleja desde el punto de vista de la demanda y de los déficits que podemos tener en esta materia. Yo confío en que hay cautelados recursos para la etapa más crítica que se nos viene por delante, probablemente en un par de semanas más, y que por lo tanto sea imprescindible disponer de ello, pero también yo llamo a generar respuestas de cautela y de seguridad para nosotros a través de mecanismos. Por ejemplo,
Lo que nosotros hemos hecho es tratar de generar con recursos propios elementos de protección, por ejemplo, de acrílico para nuestros funcionarios y funcionarios, o sea, medidas de carácter físico de distanciamiento, que son importantes, particularmente importantes en aquellos casos en los cuales vamos a hacer procedimientos en que se expelan aerosoles, y para eso, por ejemplo, hay los mismos recursos que utilizamos los viejos pediatras, que ya tenemos algunos años, podemos recordar que antaño utilizábamos para la administración de oxígeno unas cubiertas de acrílico, que nosotros nos dimos el trabajo de buscarla. Este es un hospital pediátrico, así que buscamos antiguos halo o HUD que se utilizaban para la administración de oxígeno, y que uno a través de ellos puede hacer transporte de estos pacientes en condiciones de ¿cómo se llama?, de protección para nuestros funcionarios. Capas de acrílico, entonces, para intubar son muy recomendables. Eso se pueden hacer de manera bastante fácil. Hay que generar orientaciones a los equipos de recursos físicos para buscar soluciones de ese tipo. Y bueno, yo creo que hoy, en la medida que vayan siendo más requeridos estos recursos, nosotros podemos generar soluciones de elaboración de materiales en esta disyuntiva tan compleja de tener que asegurar continuidad por un lado, y por otro lado asegurar protección a nosotros. Yo creo que no hay que escatimar ningún tipo de recurso creativo para buscar la mejor solución a este dilema tan tremendamente complejo. Entonces, reitero, uno, protegerse con las medidas que son fundamentales: distancia, aseo de manos, esos son mecanismos de alto valor. Segundo, utilizar muy adecuadamente los recursos que son pertinentes, no más allá de ello. Lo digo porque hemos tenido discusiones de quién debe usar qué tipo de mascarillas. No siempre tenemos clara información respecto de eso, y hacemos demandas que nos ajustan estrictamente a lo que la evidencia indica. Tercero, generar iniciativas. La mejor manera de salir de buena forma, repito, es de esta compleja situación, de compleja ecuación entre demanda y por un lado, y por otro lado, de continuidad y asegurarnos, es también generar iniciativas al interior de los establecimientos que de manera colaborativa podemos producir. Uno de los problemas más importantes que el sector está teniendo hoy día, público y privado, es el abastecimiento por quiebres de stock. No es una crisis necesariamente en este caso de recursos, sino que se trata también de problemas que tienen que ver con la provisión por parte de quienes tienen que entregar estos proveedores. Por lo tanto, hay que estar preparados de la mejor manera para enfrentar un escenario que tiene estas características. Así es, muchas gracias, doctor. Nos han llegado distintas preguntas a través del chat que hemos dispuesto, así que pasemos brevemente a responder algunas de las inquietudes que nos están haciendo llegar nuestros médicos. La doctora Miriam Betancourt plantea: los médicos que tenemos a cargo personal de salud en un laboratorio clínico, ¿se puede despedir? Plantea a los funcionarios con el argumento de baja demostrada de ingresos en los últimos 6 meses. Esta es la consulta de la doctora Miriam Betancourt. Desde una perspectiva formal, no. Los dictámenes han sido bastante claros, digamos, desde la perspectiva, incluso polémicos, pero por lo menos lo que ha quedado claro de los dictámenes emanados incluso de la Dirección o Inspección del Trabajo es que puede existir desde el punto de vista del empleador algún grado de flexibilidad en cuanto al horario y en cuanto a al monto o valor con que se paga, digamos, esos honorarios, pero claramente expresamente ha quedado claro que el vínculo contractual entre el empleador y el trabajador se mantiene vigente. Por lo tanto, la respuesta es no. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con otra consulta del doctor Pablo Ñeco. Él nos consulta lo siguiente:
si no hay posibilidad de un EPP en los médicos de riesgo, ¿se pueden tomar acciones administrativas sin perjuicio de las gremiales? Nos consulta el doctor Ñeco. Efectivamente, doctor Ñeco, se pueden tomar acciones administrativas y lo hablábamos hace un rato. Existe algo, en términos bien vulgares, en términos bien generales, el derecho es o debiera ser sentido común, ¿no? No es más que sentido común aplicado. Y en ese contexto hay algo que la gente conoce y que no sabe que es derecho, que es el derecho pataleo, ¿no? Y el derecho pataleo está, con otro nombre un poquito más elegante, consagrado en la Constitución y en cada una de las normas que así han sido dictadas. Y en consecuencia, el reclamo administrativo, más allá de la representación que yo hablaba hace un rato, en virtud de la Constitución, del instructivo presidencial y específicamente de este dictamen de la Contraloría de este año, el 3610, nos permiten ejercer este derecho de reclamo administrativo para que estos profesionales que están en riesgo, digamos, puedan dejar de ejercer la medicina o el acto que los pone en riesgo a él y a su familia. Así es, Juan Carlos. Muchas gracias por esta aclaración y recordar nuevamente a todos nuestros médicos presentes que estamos en nuestra primera videoconferencia realizada por Falmet y vamos a abordar nuestro siguiente tema, que es la exposición de los médicos a hacer tareas en las que no se sienten suficientemente formados. Al respecto, ¿comenzamos con Juan Carlos o con el doctor Lastra? Yo quisiera comentar eso, pero antes quisiera agregar a propósito del tema que antes respondió Juan Carlos, es que es del todo lógico que un profesional que está en condiciones de riesgo y esas han estado establecidas con claridad, reclame con justo derecho el no participar de una exposición a contactos. Eso, de todas maneras, al menos entre nosotros, eso así ha sido planteado, no solo no solo esa medida se ha tomado, sino que también se ha tomado una medida de dividir a los equipos en dos y tenerlos en descanso durante 14 días y luego a los 14 días hacer el reemplazo con quienes estuvieron presentes. Eso lo están haciendo los países europeos, nosotros lo hemos replicado y ciertamente ha sido una buena medida, por un lado, para evitar contagios innecesarios y segundo, porque en 14 días, si bien no tenemos la absoluta certeza, sí tenemos una condición de cierta seguridad de que ese profesional no está contagiado en ese periodo. Y ahora volver a esta segunda parte, yo creo que se sostiene sobre los elementos que ya planteó nuestro abogado en la interrogante anterior, a propósito de la condición de autoridad quien determina. Entonces, en ese contexto, lo que a mí me parece también que es preciso construir es conversaciones que tengan que ver con generar condiciones de, primero, solicitud de ayuda. Los médicos tenemos que ser capaces de pedir ayuda cuando nos enfrentamos a situaciones que escapan a nuestras necesidades, con mucha transparencia, con mucha seguridad. Somos parte de equipos a veces siempre mucho más amplios que nosotros mismos y por lo tanto podemos construir relaciones que nos ayuden a responder de mejor manera a situaciones en las cuales no tenemos todas las respuestas, que por lo demás siempre nos pasa. En segundo lugar, creo que si nos toca enfrentar situaciones, en general nunca nos toca enfrentar situaciones que están disociadas de las experiencias en las cuales nos hemos ido formando. O sea, hoy día estamos con anestesistas que tienen el desafío de apoyar con el recurso de máquina de anestesia la ventilación mecánica y estamos todavía en una cierta ventana que nos permite generar condiciones de capacitación para poder abordar de mejor manera o plantear que el mecanismo debiera ser armar equipos mixtos en donde haya gente con más experiencia y gente menos experiencia. Yo creo que
son caminos a través de los cuales podemos abordar de mejor manera el desafío de tomar responsabilidades que no están en términos de nuestras competencias asociadas a lo que hacemos regularmente. Yo diría que hay que buscar caminos. Hoy día, sin lugar a duda, el escenario tal como todos lo han planteado, solo es posible si trabajamos colaborativamente. Creo que enfrentar situaciones tan complejas como las que se acaba de señalar, solo es posible abordarlas de mejor manera en la medida que construimos relaciones de colaboración entre todos y de honestidad respecto de cuáles son las legítimas dudas que tenemos. Claramente, así es. Perdón, por favor, Juan Carlos. sino claramente como paciente agradezco las palabras del doctor Lastra, digamos, me deja tranquilo como paciente del sistema de salud chileno. Y en ese contexto yo diría que desde una perspectiva jurídica, una perspectiva normativa, formal o positiva, ante la pregunta puntual de si nos pueden obligar o cómo, digamos, enfrentamos esto de que nos remitan a una condición de trabajo para la cual no estamos absolutamente capacitados, yo diría que la respuesta jurídica no va muy lejos de la respuesta médica. Efectivamente, para aquellos que son funcionarios públicos, tal como lo adelantamos hace un rato, el artículo 61 establece, digamos, este deber de obediencia y a través de comisiones de servicio, incluso uno pudiera pensar de que es posible que hagan esto. En el ámbito privado también existe una posibilidad para aquellos médicos que están regidos por el contrato de trabajo. Hay un artículo que es el artículo 12 del Código de Trabajo que regula lo que se llama el ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador de hacer variar, dentro de determinados contextos, las funciones que realiza un trabajador. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo nos protegemos, digamos, desde el punto de vista ahora médico-legal con estos cambios de funciones o más bien con estas indicaciones que escapan a mi expertise propiamente tal? Y uno partiría nuevamente desde lo simple, digamos, desde una representación formal, haciendo presente que uno no está capacitado para realizar esas labores dada la especialidad, pero que efectivamente puede, pero que siendo representado, digamos, si insisten, lo va a hacer. Con eso, nuevamente lo que estamos haciendo es traspasar la responsabilidad. Creo que nuevamente la relación con nuestros pacientes, digamos, en el sentido de transparentar esa situación es vital. Yo diría que es parte del modus vivendi que debiera existir en el quehacer de la medicina actual. Y finalmente, sin duda, que el apoyo de especialistas y de otros equipos, digamos, de otros profesionales, incluso apoyos consignados, y aquí estoy pensando como abogado defensor, consignados en las fichas clínicas, digamos, los antecedentes clínicos, nos daría una mayor protección médico-legal. No olvidemos que finalmente esto solo lo que hace es resguardar desde el punto de vista médico-legal vuestra responsabilidad en caso de algún conflicto con el paciente. Pero no olvidemos tampoco que aquí lo principal es el paciente, digamos. Y en ese contexto, si ustedes me apuraran, yo les diría que ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos todo aquello que es posible para entregar la mejor medicina que podamos al paciente que nos ha tocado atender. Eso es lo que yo podría complementar. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero hacer una pregunta bien puntual que recibimos a través del formulario de inscripción de un becado que dice y le preocupa qué problema legal puede tener si lo envían a hacer anestesia en UCI, siendo él un becado. Quisiera precisar exactamente el escenario, ya que es tan concreto lo que se está planteando, cuál es la condición particular de quien hace la pregunta, vale decir, becado de qué curso, si primero, segundo, tercero, si lo que le están planteando es
¿cómo se llama?, hacer un ejercicio de un nivel de complejidad que escapa a lo que él requiere. Me parece que eso es importante. Jorge, es lo que sabemos. Ok, El grado de anestesia enviado a UCI. yo creo que estamos hablando el escenario no es distinto de lo que acabamos de señalar. O sea, a mí me parece que hoy día estamos en una situación definitivamente a puertas de una situación dramática, en donde tenemos la alternativa de, en el mejor de los casos, de responder sin necesidad de hacer uso de recursos que están por debajo de los niveles de competencia que se requiere, eso sería lo ideal, pero evidentemente en la medida en que se vayan produciendo situaciones de mayor demanda asistencial, los recursos se van a ir haciendo escasos y de esa manera lo que debiera ocurrir es que todos los recursos debieran estar puestos a disposición, con todas las salvedades que hemos señalado hasta aquí. Ahora, evidentemente una persona, mientras menor nivel de competencia y experiencia tiene, lo que debiera reclamar es participar de un ascenso en términos de exigencia, de complejidad, pero más vinculado a sus competencias. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente un becado de anestesia que recibe formación también en el uso de maquinaria que se puede utilizar para intensivo, es una persona que puede participar de un ejercicio de atención a pacientes de menor complejidad y, por cierto, no puede estar trabajando en la atención, por ejemplo, de un paciente con ECMO o de una ventilación de alta frecuencia. Entonces, es una persona que sí puede colaborar en el monitoreo y el acompañamiento de pacientes, por ejemplo, de intermedio, o de pacientes que hacen uso de una máquina de anestesia como soporte de ventilación mecánica. Entonces uno debiera esperar el sentido común al cual se apelaba también antes para encontrar la mejor solución a una ecuación en donde el requerimiento de recursos y de manos es fundamental. Sí, yo complementando lo que manifiesta el doctor Lartra, efectivamente, yo también haría un punto en el sentido de que los tribunales también son, y esto lo voy a decir, y entiendo que están grabando, pero los tribunales también son esencialmente ponderados. ¿Ah? Al momento de conocer los casos, digamos, y así lo ha demostrado la experiencia que tiene Falmet en más de 5.000 casos de presunta responsabilidad, eh, los tribunales en general, yo diría que por una abrumadora mayoría, han entendido cómo se desarrolla el acto médico, las condiciones en que se desarrolla el acto médico y las condiciones en que se desarrolló ese acto médico en particular. Y por ello, si estuviésemos en una situación en virtud de la cual fuese necesario la incursión de becados de primero, segundo, tercero, de anestesiología, digamos, será entonces labor de los ¿cómo se llama?, de los profesionales que representan a esos médicos hacer valer esos argumentos ante los tribunales de justicia. Y normalmente se hace y normalmente se acepta. Por lo tanto, yo creo que existiendo justificación real de esa necesidad, no debiéramos enfrentar sentencias condenatorias, ni mucho menos, sino que más bien reconocimiento de la especificidad, de la complejidad y de la extraordinariedad de la situación que se está viviendo. Pero les recuerdo que el día de ayer, alrededor de las 8 de la noche, la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, para decirlo en términos más formales, emitió un documento en donde ellos mismos se resguardan, digamos, de esta situación, haciendo presente determinadas gestiones especiales. Es decir, donde existe la misma razón, debiera existir la misma disposición. Si es posible para los tribunales de la República, que son los que finalmente fallarían en un caso de eventual responsabilidad, imponer restricciones y actuar de manera excepcional, es dable entender que también lo harían y se ponderaría así el actuar médico, más aún cuando estamos en una situación de emergencia
médica. Eso. Así es, Juan Carlos. En virtud del tiempo, vamos a continuar nuestra teleconferencia. Recordar que ya hemos abordado distintos temas como la no detección del tema, la falta de recursos en los hospitales, los servicios públicos, las medidas a las cuales están, digamos, están sometidos los médicos en el caso de que no quieran realizar determinadas labores en las cuales no son de su competencia profesional. Y vamos a abordar el tema de telemedicina en nuestro cuarto punto, y son varias consultas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, algunos centros médicos privados están implementando el sistema de videoconsultas a favor de la atención de los pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen desde Falmet y en qué medida este tipo de prestación podría repercutir en la judicialización de la medicina? Abrimos nuevamente nuestra pauta de preguntas. ¿Partes tú, Juan Carlos? Parto yo. A ver, nuevamente, el punto por el cual uno debe iniciar cualquier análisis jurídico o médico jurídico, médico legal, tiene que ver con primero con una situación de excepcionalidad no solo nacional, sino que internacional. Y finalmente que ha sido aterrizada en Chile a través de la dictación del estado de catástrofe. En ese contexto, yo eso es lo primero que diría. Lo segundo que diría al respecto es que efectivamente la telemedicina, desde una perspectiva de fondo, digamos, y en esto le pediré ayuda posterior a nuestro médico doctor Lastra, se entiende como un recurso adicional que tiene la medicina para poder cumplir su objetivo, que es mantener o recuperar la salud de los pacientes, como segundo elemento. Entonces, en ese contexto, yo diría que la telemedicina en tiempos de COVID, digamos, en tiempos de COVID-19 o en estos tiempos, sin duda que requiere una mirada fresca y una mirada de alguna manera de oportunidad ante esta situación. Habiendo dicho eso, lo que corresponde entonces establecer en cuanto a mi profesión en PESE, digamos, en cuanto a lo jurídico, qué es lo que significa desde el punto de vista, o cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista jurídico, como defensores de médicos, el ejercicio de la telemedicina y los riesgos legales que implican. Lo primero que debo decir es que en ese contexto, la medicina en sí es un acto jurídicamente riesgoso. Y eso no es ninguna novedad, digamos. Las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos y las indicaciones son actos que llevan riesgos jurídicos. ¿Escapa esto la telemedicina? Sin duda que no. Es parte de los riesgos que tiene. Pero tiene de alguna manera elementos especiales que quiero compartir con ustedes para ver si eso da respuesta, digamos, a las consultas que me han llegado. Lo primero que yo diría es que vamos a hacer telemedicina, o la recomendación es hacer telemedicina, cuando no es posible hacer medicina presencial. Es decir, es un mecanismo, es un recurso que tenemos que coayuda, digamos, pero cuyo elemento esencial es la medicina presencial. En segundo lugar, habiendo entonces este tipo de circunstancias, cobra vital importancia un protocolo o un consentimiento informado específico para estos temas de telemedicina. Y en ese protocolo de consentimiento informado, que nosotros también, dicho sea de paso, contamos con un modelo que podemos hacer llegar a aquellos que nos soliciten, debieran existir o debiera contener, más allá de lo que contiene un clásico protocolo de consentimiento informado, algunos elementos especiales. En primer lugar, que se trata de telemedicina y las circunstancias que así lo han requerido. En segundo lugar, es súper importante tener presente que un protocolo de consentimiento informado, por muy bueno que sea, no libera a los médicos de la eventual responsabilidad por malpraxis, digamos. Lo que sí libera es de la obligación de haber informado de lo que se está haciendo y que el paciente haya aceptado esa información. En ese protocolo, además, debiera de alguna manera estar presente o reconocer que el paciente sabe de qué se trata esta telemedicina y
acepta este procedimiento y el uso de la información y eventualmente de la grabación. Yo creo que esos elementos son esenciales en un contexto de telemedicina, en su protocolo de consentimiento, digamos. Yo diría que además de eso, dos o tres cosas que son importantes decir asociadas a la medicina desde el punto de vista normativo, y la primera es que en realidad la reglamentación, la normativa, las leyes, los artículos que hay sobre telemedicina en Chile son bastante pocos, escasos por no decir nulos. Recuerdo dos solamente, una norma técnica de FONASA y un programa del Ministerio de Salud del año 2018. Pero no está especialmente regulada, y creo que tal vez esta es una oportunidad también para incorporar esa regulación. Lo segundo que yo debiera decir, y esto también desde la camiseta de abogado defensor de médico, que yo creo que es relevante que el uso de la telemedicina sea precedido de una resolución administrativa sanitaria que así lo manifieste. Porque de esa forma nuevamente yo estaría puesto en la vereda del resguardo de mi actuación como médico en cuanto a la telemedicina. No me gustaría posteriormente enfrentar un juicio en donde nuestro médico defendido se encuentra solo, digamos, en el sentido de que no existe un respaldo formal en el ámbito público que establezca que efectivamente se usó telemedicina casi o eventualmente porque él quería, no debiendo hacerlo. Entonces, en ese contexto, yo creo que estamos llamados, de alguna manera, a solicitar, a requerir, digamos, de las autoridades administrativas una resolución sanitaria que esté fundada, digamos, y que dé cuenta de esta necesidad. Y finalmente, también desde lo normativo, lo que es relevante entender que la telemedicina, digamos, en caso de ser eventualmente inculpado algún profesional en cualquiera de las tres vías por las cuales puede ser inculpado, administrativa, civil o penal, nuevamente les recuerdo el concepto del ex arte en los tres ítems, digamos, y claramente desde el punto de vista administrativo una resolución que la ordene nos liberaría de responsabilidad. En materia civil existe lo que los civilistas llaman el cumplimiento de un deber, y en consecuencia debiéramos acreditar que esa telemedicina, digamos, con todos sus riesgos, se ocupó para cumplir un deber, y en el ámbito penal lo que los penalistas llamamos una causal de justificación, es decir, que tuvimos una razón fundada para actuar como actuamos. En esos casos, digamos, la telemedicina no me parece una amenaza, me parece más bien una oportunidad, me parece más bien una oportunidad de mejorar la medicina, pero con estos resguardos legales, más allá de los médicos, que probablemente el doctor Lastra lo va a indicar, pero con estos resguardos legales que hemos mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Es ideal partir hablando después de que un abogado ha rayado la cancha de esa manera, porque nos permite divagar un poco más respecto de nuestro quehacer desde el punto de vista sanitario. La función médica es una función que está asociada esencialmente a dar respuestas a necesidades de salud. Ese es como nuestro propósito, y dar respuesta a las necesidades de salud significa identificar aquellos recursos que nos colaboran en términos de hacer más extensa nuestra capacidad de respuesta, cubriendo barreras de acceso. Quiero comentarles que la telemedicina recibe un primer respaldo por la Organización Mundial de la Salud por allá por el año 1998, en donde hace un llamado a los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud a avanzar en esta materia, y plantea el desafío fundamentalmente, que es el mismo que nos ha planteado Juan Carlos, y que tiene que ver con establecer las condiciones de regulación y normatividad que le den sustento. Y por eso estoy absolutamente de acuerdo que en la incorporación de un recurso de esta naturaleza, lo que debe hacer la autoridad que corresponda es establecer los mecanismos de regulación, de indicación, de protección, y la necesidad de realizarlos en determinados contextos
como resguardo de la incorporación de este recurso al quehacer médico. No me cabe la menor duda, digamos, que ese es un mecanismo que es fundamental hacerlo. No obstante, me parece que es importante agregar, desde el punto de vista de la discusión clínica, el tremendo valor que este recurso tiene. Y digo recurso y no reemplazo, porque evidentemente lo que nosotros aspiramos es que la telemedicina se transforme no solo en la contingencia, que ya tiene un valor adicional muy fundamental porque nos permite mantener la distancia y la continuidad de la atención, que son los dos principios que yo he tratado de establecer como fundamentales en esta contingencia, de manera adecuada. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Calvo Maquena tenemos una población de 30 niños que son portadores de una patología muy compleja, que es la fibrosis quística, y que no tienen ninguna posibilidad de contagiarse con el COVID. Es el grupo de mayor riesgo, ¿no? Sabemos que en general la afectación sobre el grupo de los menores es menor. Hoy día hay 60 casos diagnosticados y no hay ningún caso que haya requerido una necesidad mayor de soporte, o por lo menos que lo conozcamos. Tuvimos una conferencia con los médicos pediatras del Hospital de Madrid, en que nos comentaron, esto fue el lunes de la semana pasada, donde nos señalaban que habían atendido 80 casos en total, en todo el periodo que les había tocado. O sea, es un grupo mínimo al lado de la condición tan masiva que ha tenido sobre la población adulta. Por lo tanto, salvo en el grupo de los niños con fibrosis quística, que tienen una patología pulmonar que los hace definitivamente riesgosos de morir si se contagian. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer con resolver su atención a distancia lo estamos haciendo. Estamos haciendo controles a distancia por teléfono, estamos llevando hacia ellos los medicamentos y los alimentos que requieren, estamos enviando equipos allá para tomar a distancia controles de su saturometría y otros indicadores, hacemos la muestra y la hacemos acá. Entonces, yo diría que mientras nosotros asumamos el control de este recurso, lo que tenemos que es a lo que tenemos que aspirar es justamente a avanzar en el valor técnico y clínico y en la exigencia de una regulación y una normatividad que nos permita avanzar en este sentido. Para el sector privado, el Fondo Nacional de Salud ha determinado la arancelación de esas prestaciones, lo que significa incorporarla, y lo que nosotros estamos esperando es que sean capaces de aportar también con una regulación que establezca los límites y las condiciones de implementación para también dar seguridad a nuestros profesionales de que estamos actuando de acuerdo a lo que hoy día se puede utilizar y no es de riesgo para los pacientes ni tampoco para nosotros. Se trata de un recurso, no se trata de un reemplazo de la acción médica, es un complemento más a este recurso. Muchas gracias, doctor Jorge Lastra. Quiero acotar el tema de la telemedicina con dos preguntas. Una que recibimos a través del formulario que dice: me gustaría saber de qué forma se tiene que justificar el teletrabajo ante el empleador. En este caso se trata de un médico EDF en un CESFAM, pero que pertenece también a un servicio de salud. Y la consulta es: ¿quién tiene que eximirme o eximir de este deber de asistencia? ¿El director del establecimiento? ¿Y de qué forma tengo que hacerlo? Esa es una consulta. Y la segunda nos llegó ahora a través del chat, y médicos, la preocupación de médicos que han estado ya atendiendo por telemedicina sin ocupar el consentimiento informado, el documento de consentimiento informado. Y esa pregunta la enviamos directamente a nuestro abogado jefe, Juan Carlos. Te doy la palabra. Gracias, Mariela, porque las preguntas son interesantes para poder responder, digamos, y generar opinión consensuada. Respecto a la primera pregunta que hacía el doctor sobre quién, siendo un médico EDF en un CEFAM, pero que pertenece a un sistema, a un servicio de salud, al servicio de salud,
¿Quién debía eximirlo? Sin duda que el director de CEFAM, eso no cabe duda, digamos, eso en principio. ¿Y cómo se hace esto? Y esto se hace mediante un acto administrativo. Ahí el acto administrativo es una resolución fundada y por escrito en que el director del servicio, digamos, perdón, en que el director del establecimiento, CEFAM, lo autoriza, digamos, y lo regula. Es un acto, no puede ser de palabra, eso es lo que quiero decir. Tiene que haber un acto administrativo y no puede ser per se, o sea, no puede bastantearse a sí mismo, sino que tiene que tener un fundamento en razón de las condiciones. En segundo lugar, la pregunta que llegaba ahora recién sobre qué pasa con aquellos que hemos hecho, que han hecho, Juan Carlos, ¿me ¿sí? permites agregar al punto 1 algo? Sin duda, por supuesto. Es importante, efectivamente, la jefatura directa la que tiene que autorizar en un acto administrativo el teletrabajo. Sin embargo, es importante que previamente haya habido una delegación de funciones a la jefatura, aquella, para que ese acto administrativo cumpla efecto. En concreto, cuando hay una alerta sanitaria, se establecen una serie de prerrogativas particulares a la contingencia, modelos de contratación, modelos de compra pública, etcétera, pero ese acto administrativo tiene que ser delegado desde el ministro a los directores de servicio, desde los directores de servicio a los directores de establecimiento, y supongo que en el ámbito de la administración municipal debe haber también alguna medida de esa naturaleza. De lo contrario, esto queda delegado a la autoridad que ha recibido, valga la redundancia, la delegación de condiciones particulares de ejercicio de la autoridad. Así es, efectivamente, tal como lo dispone el 23L del DFL 2005, doctor Lastra. Muchas gracias. Colega, en ese contexto, además, y respondiendo a la segunda pregunta sobre aquellos médicos que ejercieron, digamos, telemedicina sin haber tenido un protocolo de consentimiento informado, es importante aclarar que el protocolo de consentimiento informado no es el consentimiento informado, sino que es una manifestación documental de algo que debe existir. ¿Ah? Y en ese contexto, lo que yo les recomendaría a los médicos que así hicieron es que hicieran una retrospección respecto de si aquello que nombramos como esencial en un protocolo estaba en la relación que ustedes tuvieron sin ese protocolo. Es decir, si el paciente sabía que se le estaba haciendo medicina, si efectivamente accedió a la medicina. Y en ese contexto existe consentimiento informado y será labor de nosotros, los abogados, en caso de que exista un conflicto, de probar que así se hizo o no. El protocolo formalmente lo que genera es una suerte de prueba preconstituida, digamos, de que existió ese consentimiento, pero no necesariamente es indispensable para la realización. Lo recomendamos sin duda y bajo esa lógica es que estamos hablando, pero en caso de que no haya existido, lo importante es que haya existido de fondo ese consentimiento, que el paciente, de hecho en Europa ya no se habla de consentimiento, se habla de decisión informada, que el paciente haya decidido informadamente aceptar eso, más allá del protocolo firmado o no. Eso. Así es, Juan Carlos. Vamos con nuestro quinto y último tema sobre temas éticos. Partimos con una consulta y que ha sido muy recurrente y que también nosotros la hemos abordado en nuestro especial que hemos preparado en Falmet, en www.falmet.cl. Ahí también pueden encontrar diversas informaciones en un especial de COVID que hemos preparado y en la cual ha sido asesorado directamente y también nos ha colaborado nuestro equipo jurídico y también el área de la docencia. Vamos con la consulta. ¿Qué medida tomar como protección legal en caso de una futura crisis sanitaria cuando el médico se tenga que ver obligado a quién tratar y a quién no? Partimos con el doctor Jorge Lastra. Muchas gracias. Sin lugar a duda, el valor de esta pregunta es trascendental. O sea, no hay ninguna razón para no suponer que nos vamos a ver en un escenario complejo en términos de las decisiones. Y en ese contexto yo partiría diciendo que esa decisión nunca puede ser individual.
sea, no hay ninguna posibilidad que individualmente cada uno de los médicos frente a su paciente pueda abordar la complejidad de una decisión de esa magnitud. Por lo tanto, lo que corresponde en esta materia es que esas decisiones vayan siendo, se vayan transformando en decisiones de equipos, de autoridades. No puede quedar al arbitrio de ninguna persona individual una decisión de esa naturaleza. Como por ejemplo, desconectar a un paciente para conectar a otro. Eso no corresponde. La decisión tiene que ser sobre la base del establecimiento de protocolos, ¿no? Y esos protocolos irán diciéndonos cuál es la conducta que tenemos que ir tomando y nosotros tendremos que ir respondiendo a ella en la medida en que nos parezca éticamente correcto. Yo no comparto la decisión de que todo solo nos corresponda la, comillas, obediencia debida, sino que creo que tenemos el derecho también de hacernos interrogantes de carácter ético frente a las decisiones que se nos pudieran imponer en algún momento. Y en ese sentido, a mí me parece que tenemos que tener recuerdo de los elementos que están a la base de las decisiones éticas. La autonomía del paciente. Hoy día escuchamos a un prestigioso periodista que comunicó públicamente su decisión de que él no quería ser conectado a ventilador si es que se veía amenazada su salud por un contagio de COVID, porque él pensaba que habían otras personas. Ese es un espacio de autonomía que a mí me parece legítimo y que debiéramos rescatarlo. Lo segundo es que tenemos que actuar con beneficencia, con no maledicencia y con justicia. Y probablemente en este último dominio es donde aparece el espacio de qué es lo justo en una condición en donde los recursos pudieran escasear. Y como no tenemos ninguno de nosotros la atribución para definir qué es lo justo, reitero entonces que la decisión primaria debe ser una decisión que se protocolice, que se establezca, y tenemos que demandar aquello porque no me parece que sobre cada uno de nosotros debiera recaer una decisión tan compleja como esta. Y en esto quiero ser también muy honesto, ¿no? Somos parte de una vieja tradición. Yo soy viejo, soy pediatra, estoy hoy día en el hospital y he elegido esta decisión porque siento que también, si bien no es una decisión personal, probablemente debemos ser nosotros los médicos, y perdonen quienes no son médicos o médicas quienes están participando en esta conversación, pero creo que nosotros somos quienes podemos asumir de mejor manera responsabilidades respecto a decisiones tan complejas, éticas como este tipo, pero como cuerpo colegiado, no como individuo. Probablemente para la sociedad resulta mucho más saludable que equipos que hemos trabajado permanentemente con la vida y con la muerte, participemos de decisiones de esta naturaleza. Creo que quienes hemos elegido esta manera de aportar socialmente y personalmente y profesionalmente, creo que tenemos de alguna manera experiencia, elementos de juicio que nos permitan aportar a la mejor decisión que la sociedad tiene que tomar. Esta no es una decisión, nosotros podemos aportar, pero no es una decisión de los médicos, es una decisión de la sociedad. La sociedad en algún minuto tendrá que participar de alguna forma en una deliberación ajustada a la contingencia para decir, dado que faltan recursos, lo más razonable es que esos recursos se utilicen, no responder a la pregunta en quién no se utilizan, sino que en quién se utilizan. Lo hacemos cotidianamente. Cada día que nosotros tomamos decisiones, estamos tomando decisiones respecto de qué es lo que queremos priorizar. Aprendimos desde nuestra más básica formación a establecer criterios de priorización y por lo tanto podemos aportar socialmente, y lo hemos hecho en la historia de la humanidad, aportando respecto de qué es lo más saludable para la sociedad, y de esa manera ayudar a una decisión compleja que la sociedad debe tomar en su conjunto a través de mecanismos de deliberación que serán responsables las autoridades de generarlos para tomar las mejores decisiones.
Una Gracias. que me nace, Juan Carlos y Jorge, disculpen que los interrumpa, estoy pensando en el rol de las familias y el consentimiento informado en la toma de decisiones de la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Cuál es el rol que tiene la familia y cómo optimizar y cómo no tener problemas con ese proceso de toma de decisiones y la alianza que puede establecer el médico con las familias, incorporándolos para que una correcta toma de decisiones? En ese sentido, ¿es conveniente aplicar un consentimiento informado en un documento, Juan Carlos Bello? Perdón, yo solo quisiera agregar que la Ley de Derechos y Deberes establece claramente el espacio de autonomía respecto de la limitación del esfuerzo terapéutico y ahí está establecido. Le doy la palabra a Juan Carlos. Gracias, Jorge. Efectivamente, la ley 20.584 establece ese parámetro, digamos, y lo establece precisamente en el sentido de limitación de esfuerzo terapéutico que tengo, si no me equivoco, tengo una duda respecto a la nomenclatura, si es limitación o debiera decirse adecuación del esfuerzo terapéutico como una palabra más amistosa, digamos. En ese contexto, el rol de la familia es vital. ¿Ah? La ley así lo presume y bajo esa lógica, el acuerdo que pudiera tomarse, digamos, también incluye sin duda a la familia. Pero en un contexto general, yo para responder esto, iba a decir no desde la ética porque soy abogado, pero sonaba feo eso, pero desde, desde la estructura meramente normativa, yo, ante la pregunta de qué medida tomar como protección legal, yo diría que efectivamente recordaría el concepto basal del ex artis. Y tal como hemos explicado, digamos, la lex artis se compone de varias cosas, no es algo rígido, digamos. Y una de las cosas con las cuales se compone la lex artis es precisamente los fundamentos éticos que rigen el quehacer médico. Y ahí yo entrego, digamos, esa determinación a estos cuatro principios y a todos aquellos que fundamentan, digamos, desde el punto de vista ético, las decisiones que deben tomar los médicos, no solo en un contexto específico de coronavirus, digamos, sino que las decisiones que toman día a día y que nosotros conocemos que toman día a día en función de sus pacientes. Y habiendo dicho eso, entonces, creo que es fundamental desde el punto de vista legal precisamente apoyarse en los comités de ética que tiene cada hospital, digamos, para tomar estas decisiones. Es fundamental apoyarse en y conversar con la familia, pero nuevamente concuerdo con Jorge de que es fundamental la existencia de protocolos ex antes que nos permitan tener claridad de la decisión hacia no a quién vamos a dejar morir, sino hacia quién vamos a priorizar para salvar. ¿Ah? Y eso quizás yo, si ustedes me apuran, digamos, de la conversación de hora y media que hemos tenido, si ustedes me apuran, yo diría que hay dos grandes cosas que yo quisiera plantar, no plantear, sino que plantar en esta conversación. La primera es que efectivamente, si actúan conforme al ex artis, desde el punto de vista jurídico, siéntanse protegidos porque estamos nosotros, la ley y los tribunales que ponderarán esas actuaciones conforme al ex artis. No, en el fondo no tengamos miedo a actuar conforme al ex, porque si actuamos conforme al ex artis vamos a tener un resguardo, un respaldo y una defensa eficaz y efectiva al momento de cualquier cuestionamiento. Sin perjuicio que además eso va a significar un mejoramiento de la salud, digamos, pero te lo estoy hablando como abogado. Y en segundo lugar, la necesidad, yo diría que cada vez más patente, urgente y latente, de generar protocolos de actuación ante esta situación. Y yo creo que esa es la tarea pendiente, eso es lo que uno debiera propender ahora, digamos, a raíz de esta conversación, y en dos ámbitos, por lo menos en el ámbito ético. Yo entiendo que hay documentos que ha elaborado el Colegio Médico que son vitales. Falme tiene subido en su página un documento de una profesora de ética y entiendo que la mesa social de COVID también emitió un documento asociado a esto, pero sería importante bajar esos documentos hacia el médico de a pie, por decirlo de alguna manera, y en ese contexto generar protocolos reales que nos permitan desde el punto de vista ético, digamos, enfrentar estos momentos complejos que ustedes además, y yo lo sé, porque hace 25 años trabajo con ustedes, trabajo para ustedes,
es que efectivamente la toman día a día. Pero en este contexto hace más falta aún que nunca la claridad de protocolos, tanto en la atención médica, como hablábamos a un principio, en la primera pregunta que me hicieron, como también en esto con el que estamos cerrando, que es la decisión ética final. Y esa decisión y ese protocolo, sin duda, no puede pasar por la decisión del médico individual. Es una carga demasiado grande, es una responsabilidad demasiado grande y por lo tanto nuestra recomendación legal es que eso sea tanto dentro de un protocolo, dentro de un contexto de un comité de ética y por supuesto también de una conversación profunda con la familia de la persona. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Así es, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por la intervención. No sé si nos queda tiempo para proponer algunas preguntas o ya vamos cerrando ya en esta hora y media de conversación que hemos tenido con ustedes en nuestra videoconferencia que hemos realizado. Distintos médicos y médicas nos van consultando a través de redes sociales. ¿Qué ocurre con el toque de queda? El profesional médico para circular en toque de queda o cuarentena puede hacerlo con el respaldo de su cédula de identidad más la hoja de registro nacional de prestadores individuales de salud y o la piocha del hospital donde trabaja. ¿Es suficiente este respaldo? Abrimos las consultas nuevamente. Sin duda la situación de los médicos es especial y basta el carnet de identidad según los instructivos que han dado, con la credencial institucional, ya sea del hospital o la clínica. Eso le permite efectivamente circular a los profesionales de la salud. Así es, Juan Carlos, muchas gracias. Mariela, ¿nos quiere comentar algo? Sí, quiero agregar, hay muchas preguntas que por supuesto vamos a tener que profundizar en nuevas exposiciones, en ese sentido darles la certeza de que todos los jueves vamos a estar respondiendo sus consultas, pero ya ahora en torno a temas bien específicos. De hecho, vamos a dejar ya anunciada la próxima entrevista charla con el abogado Gabriel Nieto, que va a tener que ver con las responsabilidades de los funcionarios médicos y con consultas del ámbito laboral. Y por supuesto vamos a retomar concienzudamente el tema de telemedicina porque sé que quedaron muchas dudas pendientes respecto a la entrega de recetas, a la entrega de licencias y que queremos profundizar y entregar con mejor detalle, sin perjuicio de toda la información que vamos a ir entregándole a través de nuestros distintos canales de información de Falmet. Pero sí, no quiero quedarme sin hacerles una última pregunta muy coyuntural y que también nos pidieron su pronunciamiento a través del formulario, que tiene que ver con la situación presentada por algunos condominios donde no se les estaba permitiendo o se estaba limitando el uso de los espacios comunes a los profesionales de la salud y la discriminación que esto significa. Así que les doy la palabra a propósito de un tema como bien contingente, donde Falmet ya presentó un documento con sugerencias, pero que me gustaría darles el espacio para que por favor nos den las principales ideas al respecto. Voy a partir yo para dejar al doctor Lastra que cierre magistralmente esta conversación, digamos. Lo cierto es que Falmet ya emitió un pronunciamiento asociado a estas eventuales amenazas o conculcaciones de los derechos específicamente de aquellos profesionales o de las personas asociadas a la salud. Cualquier medida, cualquier restricción, cualquier atentado, cualquier violación que involucre determinados derechos constitucionales, o sea, que involucre la restricción de determinados derechos constitucionales, no puede ser arbitraria ni puede ser ilegal. No hemos conocido formalmente todavía ninguna resolución real de algún condominio que así lo haya dicho, pero hemos conocido sí inquietud de nuestros profesionales.
Y en ese contexto les puedo decir, sin lugar a dudas, que al menos existen 3 normas, 3 estatutos jurídicos que impedirían una dictación de una resolución en ese sentido. Y la primera y más relevante es la Constitución Política de la República. Limitar la libertad de movimiento dentro de un condominio a arrendatarios o propietarios por el solo hecho de ser profesionales de la salud es un atentado vulneratorio flagrante al artículo 19, número 12, es decir, a la igualdad ante la ley, al artículo 19, número 7, libertad de movimiento, y el artículo 19, número 24, que es el derecho de propiedad. Y en consecuencia, si algún profesional de la medicina fuese objeto de esta discriminación, no dude un segundo en contactarnos para poder ejercer las acciones desde el punto de vista constitucional que corresponda. Les paso el dato que el plazo para ejercer esas acciones es de 30 días corridos desde que se tomó conocimiento de esa resolución y por tanto, bajo esa lógica, correspondería hacerla dentro de ese plazo. Y estamos disponibles para hacerlo. Les comento que hemos alegado ya, no este caso, pero otros casos, por vía de videoconferencia, digamos, así que estamos trabajando en eso. En segundo lugar, también existe la ley que ustedes conocen como ley Zamudio, digamos, y que establece la prohibición de discriminar, en este sentido, injustificadamente, y es una acción que también se puede hacer. Y finalmente, claramente, la propia ley que regula la copropiedad, en el caso de los condominios, establece que no pueden dictarse resoluciones que sean ilegales. En consecuencia, viola la Constitución, la ley y los reglamentos, y por ende es absolutamente ilícita. Bajo esa lógica, en caso de que esto suceda, estamos disponibles por todas nuestras plataformas para poder ejercer las acciones que en resguardo de vuestro derecho debieran ejercerse. Más aún cuando de lo que se trata precisamente en una situación como la actual es de aplaudir, de agradecer a quienes están en la primera línea. Me parece además que hasta contraintuitivo, contrafáctico, pretender conculcar sus derechos esenciales. Eso, Gabriel. Eso, Mariela. No, yo simplemente me quedo con las últimas palabras de nuestro prestigioso abogado, puesto que en verdad, si uno mira el vaso lleno en este caso, mayoritariamente la ciudadanía lo que ha hecho, no solo en este país, sino en todo el mundo, es reconocer el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Y a mí me parece que esas acciones, que espero sigan siendo no más que hechos marginales, tenemos nuestro genial cuerpo de abogados para hacerse cargo de esos aspectos, porque por otro lado nuestra pega, nuestro principal compromiso es que nosotros nos dediquemos básicamente a hacer lo que tenemos que hacer y que hemos aprendido cómo hacerlo, y en esta oportunidad no será distinto. De manera que prefiero quedarme con los aplausos y con el reconocimiento ciudadano. Yo prefiero hablar de todas maneras, por razones epidemiológicas, que nosotros somos la última línea, porque la primera línea está en la casa, cuidándose, lavándose las manos, manteniendo el aislamiento social y usando mascarilla en los espacios de aglomeración. Nosotros somos la última línea en este caso, que por cierto es tan honrosa como cuando nos toca estar en la primera línea. En ese contexto, y solo para terminar, quiero decirle a la primera línea que pueden trabajar tranquilos, porque tienen una segunda línea que los va a proteger en caso de que esa primera línea se vea atacada injustamente. Eso nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de despedirme y comprometemos seguir colaborando en la búsqueda de respuestas a las múltiples interrogantes que una situación como esta genera, y que además se va moviendo todos los días y por lo tanto va generando nuevas demandas de información. Muchas gracias al equipo de periodistas que nos ha acompañado, que lo ha hecho genial, a mi querido amigo Juan Carlos también, y a cada uno y cada una de las colegas que está dispuestos a colaborar en
enfrentar de mejor manera este escenario. Bueno, así es, doctor. Darle las gracias a usted, a Juan Carlos Bello, y recordarle a todos nuestros médicos y médicas que están con nosotros en este momento a través de esta videoconferencia, que la próxima semana realizaremos nuestro siguiente ciclo de videoconferencias, esto con el objetivo de apoyar la labor médica desde la perspectiva ética, jurídica, sanitaria y también legal. Es importante que nos puedan hacer llegar todas sus consultas a través de las plataformas que hemos dispuestos, y también en este caso las consultas que no fueron respondidas, para nosotros son muy importantes, así que las vamos a estar elaborando, las vamos a estar trabajando junto al equipo de jurídica, y vamos a dar respuesta a cada una de estas interrogantes, donde a través de nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web. Por eso nos pueden visitar en www.falmet.cl o llamarnos al 600-600-05-24. Con esto damos por finalizada nuestra videoconferencia, nuestra charla que hemos realizado para ustedes, y la cual contó, como ustedes saben, con la participación de nuestro abogado jefe Falmet, don Juan Carlos Bello, y también con el asesor directo de nosotros de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, del área de docencia, el doctor Jorge Lastras. Bueno, nos vemos el próximo jueves y muchas gracias por su asistencia. Perdón. No sé si algunos todavía mantienen, sí, 32. Les agradezco mucho su asistencia y recordarles que los esperamos el próximo jueves a las 11 horas con el abogado Gabriel Nieto, que va a responder consultas del área laboral. Él es de la Unidad de Defensa Laboral de Colegio Médico de Chile y de Falmet. Así que los esperamos, los vamos a estar invitando a través de formulario para que nos hagan llegar algunas de sus consultas previamente y poder de todas formas tener este contacto. Les agradecemos la confianza, es la primera vez que hacemos este trabajo interactivo y bueno, estamos muy satisfechos con su participación. Les pedimos también que inviten a los otros médicos y que sepan que Falmet está atento a través de sus plataformas, de sus distintas plataformas, para atender sus inquietudes. Muchas gracias, y esta videoconferencia fue grabada en su mayor parte, así que también se las podemos hacer llegar a sus correos electrónicos de todos aquellos que se inscribieron previamente. Muchas gracias.